Muy bien, he titulado esta enseñanza Tus ojos mirarán al Rey. Está basada en Isaías capítulo 33, en una porción que Isaías le dice al pueblo, y quiero que pongamos atención a lo que sucede en el libro de Isaías. Una manera de estudiar la Biblia es a través de panoramas de los libros. Un panorama del libro es como hacer un viaje por encima de cada capítulo, de cada porción de la escritura, extraer los principios o acontecimientos más importantes, lo cual te da un panorama general de lo que ha sucedido en ese tiempo específico, en ese libro específico, ya sea un poema, ya sea una historia, ya sea una revelación, ya sea un evangelio. Y es una manera de atender o de aprender o de entender algún libro de la Biblia. Y estamos leyendo en nuestro plan de lectura, hemos leído en estas semanas anteriores el libro de Isaías. El libro del profeta Isaías es un libro bien difícil, es un libro bien complicado, no sé si ya se dio cuenta, pero son muchas profecías. Y si no tenemos un contexto histórico de las profecías, es a lo mejor un poquito difícil tener el conocimiento completo de qué está pasando, por qué está diciendo esto, quién es esta nación, a quién se refiere, por qué está diciendo lo que dice, ¿no? Pero si tenemos el panorama más amplio de lo que está aconteciendo, y sobre todo quiero enfocarme en lo que acontece con la condición espiritual de la nación, que es lo que Isaías, el profeta Isaías y el Señor reprenden a través de boca del profeta. Creo que es ahí donde podemos aprender y podemos aplicar principios a nuestras vidas. Amén. Así que vamos a orar por la palabra y pedir al Espíritu Santo que hable a nuestro corazón. Señor, muchas gracias por tu presencia en este lugar. Muchas gracias por ministrarnos y hablarnos, Señor, a través de cada canto, a través de cada ministración que hemos tenido en esta mañana. Hoy disponemos el corazón para que, Señor, hables a nuestras vidas, Señor, a través de las Escrituras. Señor, que lo que hemos leído en esta semana se confirme y se afirme, Señor, a través de esta enseñanza que leeremos juntos y repasaremos juntos. Señor, quita toda distracción. Señor, ata todo espíritu contrario, Señor, que quiera distraer. Señor, y nos sometemos a tu palabra, nos sometemos a tu verdad, Señor, y te pedimos que hoy salgamos transformados por medio de ella, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén, amén. Acompáñeme a Isaías, por favor. Isaías capítulo 33. ¿Cuántos fueron bendecidos con la enseñanza de Cantar de los Cantares? ¿Verdad? Somos esa iglesia que espera, ¿verdad?, al Señor y se prepara. Espero que esta enseñanza también traiga crecimiento y madurez. En el capítulo 33 de Isaías, esta es una profecía sobre las naciones que habían sido atormentadas por las naciones vecinas. Y su pueblo estaba en medio de grande opresión. Y el Señor habla acerca de la salvación que habría de traer a la nación, cómo habría de salvar a la nación. Y en medio de la profecía, en el capítulo 33, en el verso 17, Isaías declara lo siguiente: tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Una vez más vamos a leerlo juntos. Dice: tus ojos verán al Rey en su hermosura. El recorrido de Isaías que hemos tenido hasta el capítulo 33. Ayer leíamos hasta el capítulo 33. Hoy empezamos con capítulo 34 hacia adelante. El tono del libro comienza a cambiar. En Isaías capítulo 40 la Biblia dice: consolaos, pueblo mío, consolaos. Y es interesante ver cómo el libro de Isaías comienza a hablar de consuelo, de fortaleza, de nuevas fuerzas que el Señor quiere traer. Pero hasta el capítulo 33 vemos cómo el Señor ha hecho demasiado énfasis en el juicio de las naciones, en el pecado de las naciones, en el temor que deberían de tener cada uno de ellos, en el llamado al arrepentimiento: vengan y estemos a cuentas. Y el capítulo 33, que es el que leíamos ayer en el plan de lectura, cuando
cuando llegamos al versículo 17, me llama la atención cuál es el corazón de lo que Isaías quiere encomendar a la nación. Que sus ojos estén puestos en el rey, que sus ojos vean al rey, que sus ojos sean abiertos para ver al rey. Algo que hemos aprendido en Isaías es que cuando dejamos de ver a Dios, cuando no nos ponemos a cuentas con Dios, cuando no estamos bien para con el Señor, terminamos poniendo nuestra confianza en otras cosas. Terminamos confiando en algo más, en alguien más. El Señor habla un juicio constante contra aquello en lo que las naciones ponían su confianza. Tú confías en tu fuerza, tú confías en tus riquezas, tú confías en tu alianza con esta nación, tú confías en que tienes esto, tú confías en que tienes un fondo de inversión, aleluya, tú confías en que tienes el guardadito, tú confías en tu quincena, ¿verdad? Tú confías en tu jefe. Pero la Escritura nos está hablando acerca de que va más allá de qué es lo que hay en el corazón, porque lo que estaban mirando la nación no era al rey, estaban viendo lo que ellos tenían y en eso ponían su confianza. Eso es lo que aprendemos en Isaías. Eso me puede llevar a la siguiente pregunta: ¿en qué estamos confiando? ¿O en quién estamos confiando? A veces podemos caer en el engaño de este mundo que nos dice: confía en ti mismo, ¿verdad? Confía en ti mismo. ¿Y cuántos son tan honestos consigo mismos que dicen: pastor, yo de mí mismo no me voy a fiar? Me caen bien todos menos yo. Y conmigo yo no cuento, ¿verdad? Si sé contar, conmigo no cuento, porque no podemos confiar en nosotros mismos. No podemos confiar en nuestra capacidad de memorizar, de acordarnos, de saber, de salir adelante. No podemos confiar en nosotros mismos. Pero la realidad es que Dios nos ha dado una capacidad de confiar, ¿cierto? Tú tienes cierta capacidad de confiar. Cuando tú vas a un banco, tú depositas tus ingresos a este banco o depositas algún pago que vas a hacer, y tú confías en que el banco va a destinar eso que tú invertiste, eso que tú pusiste. Tú confías en que el banco va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Está conmigo? Esa es una capacidad de confianza. Tú confías en un familiar, te da una palabra que algo ha de acontecer, y lo que tú crees que va a hacer y tú confías en eso, es la capacidad que Dios ha dado de confiar. Entonces tenemos una capacidad de confiar. Ahora, esa capacidad que Dios nos ha dado, nos la ha dado para que podamos confiar en Él. Amén. Si podemos confiar, es para que confiemos en Él. Ahora, hay gente que ha estado herida en su confianza. Hay gente que ya no puede confiar. Amén o ouch. Ouch, ¿verdad? Hay gente que no puede confiar. Y por más que te digan cuál es la respuesta, es que no puedo confiar en ti. Es que no puedo confiar en ello. Es que no puedo confiar en los demás. Bueno, esa capacidad de confianza ha sido lastimada. ¿Qué quiere hacer Dios? Que sea sanada tu capacidad de confianza, pero para que confíes en Él. Confía en mí. Los demás te pueden fallar, los demás te pueden herir, los demás pueden quedarse cortos en la confianza que tú les das, pero yo nunca te voy a fallar, dice el Señor. Esa es la promesa que continuamente vemos en Isaías. Y el Señor le pregunta a la nación: ¿en qué estás confiando? ¿En quién estás confiando? En los primeros capítulos de Isaías, el recorrido que hemos tenido hasta ahora, el panorama de Isaías hasta el capítulo 33, encontramos el pecado de la nación, la corrupción espiritual, la injusticia, la idolatría. ¿Se da cuenta cuando habla de la idolatría, cómo duele esos pasajes acerca de la idolatría? Yo te he amado tanto y tú vas y adoras otra cosa que yo no te he pedido que adores. Yo te di la salud, yo te di la vida, y tú vas y le das gracias a alguien más por lo que yo te di. Y es lastimado el corazón del Señor a través de la idolatría. El Señor habla contra la falsa seguridad,
Vemos, bueno, más adelante vamos a empezar en los próximos capítulos la amenaza de Asiria. Es todo unos capítulos acerca de la amenaza de Asiria, cómo las naciones vecinas también son confrontadas por Dios. Pero también hay un llamado constante al arrepentimiento, porque cuando Dios nos confronta es porque algo debe cambiar en nosotros. Lo vuelvo a decir, cuando Dios nos confronta es porque algo debe cambiar en nosotros. Cuando Dios saca algo a la luz, no es para acusar y para, te lo dije. ¿Te acuerdas que te dije que no confiaras en ello? ¿Y qué hiciste? ¿Confiaste en aquello? Ándele pues, ahí está. Dios no es así. Dios lo saca a la luz para que entonces digamos, ok, esto es lo que se tiene que corregir. Yo te lo muestro. Yo te muestro en qué te equivocaste. Yo te muestro que está incorrecto. Yo te muestro que no está bien en ti para que entonces sea corregido. No apuntado y señalado, sino corregido. Amén. Ahora, el pecado más grande de la nación es en donde ponían su confianza. Porque implícitamente la nación tenía a Dios, tenía lo que necesitaba, tenía seguridad. Pero implícitamente ellos declaraban, Dios no es suficiente, necesito algo más. Y ese es el problema con la iglesia hoy en día. Y no me refiero a Castillo del Rey Cancún, Dios nos libre, ¿verdad? Me refiero a la iglesia en general, a la condición de la iglesia en general. Porque la iglesia en general tiene esta tendencia de confiar en Dios, de tener a Dios, de buscar su presencia, pero queremos algo más, quiero algo más. Sí, ya sé que está Dios, ya sé que Dios me bendice, ya sé que Dios, pero necesito algo más para poder estar completo. Y eso fue lo que pasó con la nación. Ellos decían, Dios les decía, te he dado lo que me has pedido. Pedías un rey, te di un rey, te advertí que el rey te iba a tratar mal, porque yo quería ser tu rey, pero ahí está tu rey, está lo que me pediste. Ahora, ¿por qué te quejas conmigo? Ahora, ¿por qué te enojas conmigo, verdad? Entonces, la nación implícitamente decía, Dios no es suficiente, necesito algo más. Y ahí es donde entra en la historia Egipto. Ahí es donde entra en la historia las alianzas que ellos hacían, las riquezas que ellos tenían, su propia fuerza, los ídolos que empiezan a levantar con sus propias manos, el poder político en el cual se convirtió Israel y Judá en un tiempo, la fuerza que ellos tenían. Las naciones venían de rodillas ante ellos. Por favor, no nos hagan nada, porque tenían un poder, y ese poder a ellos los exaltaba y decían, pues a mí, ¿quién me va a tirar? ¿Quién me va a tumbar? Tengo todo. Y entonces el Señor les empieza a través del profeta Isaías, cuidado con la confianza, cuidado con la sobreconfianza. Los primeros capítulos de Isaías, ¿verdad? Ay de ti que confías en las riquezas, ay de ti que confías en tu propia fuerza, ay de las naciones que hicieron alianza con esta nación, y empieza Isaías a hablar fuertemente contra aquellos que ponían su confianza en todo menos en Dios. Y hay varios pasajes que podemos leer. Esto es un panorama nada más. No podemos irnos pasaje por pasaje porque sería una enseñanza de 3-4 horas. Pero seleccioné algunos pasajes interesantes que me gustaría ver con ustedes. El primero siendo Isaías capítulo 30, verso 1 y 2. Dice la escritura, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo. ¿Y no de quién? Y no de mí. Para cobijarse con cubierta. ¿Y no de quién? Y no de mi espíritu. Añadiendo ¿qué? Pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto. Y no, ¿han qué? Han preguntado de mi boca. Para fortalecerse con la fuerza de Faraón. Y para poner su esperanza en la sombra de Egipto. Qué contraste con David, ¿verdad? En la sombra de tus alas yo me refugiaré. Pero ¿qué dice esta nación? Es que, pues sí, Dios me ayuda y todo, pero necesito una nación fuerte que me cubra. Necesito una nación poderosa que pues me defienda cualquier cosa. Entonces, pues muy bonita la sombra del Altísimo, pero prefiero también la sombra de Egipto por cualquier cosa. Por Silas, dijo Pablo. No entendieron. Por si acaso.
pues me cubro. ¿Y qué les dice el Señor? Ay de ti que te apartaste, que buscaste consejo. Miren qué fuerte, buscaste consejo y no de mi boca. Buscaste ayuda y no de mí. Corriste menos a mi presencia. Ay de mí, dice la escritura que te cobijas con cubierta, pero no de mi espíritu. El Señor es quien quiere cubrirnos. Él es quien quiere guardarnos. Ahora, esto lleva a una consecuencia grave, porque el profeta le dice a la nación, añadiendo pecado. Si quieres poner el versículo 1, por favor. Añadiendo pecado a pecado. El simple hecho de que te apartaste ya fue pecado, pero le añadiste otro pecado, porque no solo te apartaste, sino que confiaste en algo más que no era yo. Entonces, ¿en qué estamos confiando, verdad? ¿En dónde estamos poniendo nuestra esperanza? Isaías capítulo 31, versículo 1 al 3, habla otra vez de Egipto y les dice el Señor de esta manera: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes. ¿Y no qué? Y no miran. Y no miran ¿a quién? Al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero Él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador. ¿Y caerá quién? El ayudado. Y todos ellos desfallecerán a una. Wow, qué peligroso, ¿verdad? Que digamos, sí, Señor, pues es que tú me das, pero necesito algo más para poder sentirme seguro. ¿Qué dice el Señor? Bueno, eso que crees que te hace seguro va a caer, el que te ayuda y el ayudado también. Dios guarde, ¿verdad? Y libre nuestras vidas. ¿De dónde ponemos nuestra confianza? Ahora, el meollo del asunto, y eso es algo que me llamó mucho la atención, es cómo Dios corrige a la nación diciéndole lo siguiente. Versículo 2, por favor. Él también es sabio. No, versículo 1, perdóname. Isaías 31:1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en sus caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, sin jinetes, porque son valientes. Y luego se acuerda que punto y coma siempre es una pausa, y es la manera en el latín, en el español, para entender las pausas que hace el texto original. Después de esta pausa dice lo siguiente: y no miran al Santo de Israel. El meollo del asunto, el problema general es que la nación dejó de ver al Santo y comenzó a poner su mirada en lo demás. Dejó de ver al que le sostenía para empezar a ver quién más podía sostenerle. Dejaron de ver a aquel que les guardaba y cubría y les daba victorias, aquel que abrió el mar delante de ellos, aquel que derribó los carros del faraón, aquel que les levantó una columna de fuego en la noche de frío y les ponía una nube de cubierta cuando había un sol abrasador en el día, aquel que había hecho milagros, aquel que hizo descender pan del cielo, aquel que les cubrió, aquel que envió jueces para librarlos de las maldades de las naciones vecinas. Ese mismo Dios es el que les decía: dejaron de verme y empezaron a ver lo demás. Empezaron a ver quién más podía ayudarles. Empezaron a ver el Banco Fuerte de México. Aleluya. Por si acaso. Ahora no estoy en contra de ninguna institución bancaria, no, tampoco que ahí el pastor guarda su dinero abajo del colchón. No. Yo sí tenemos cuenta bancaria y tenemos también fondos y tenemos cada una de las necesidades que podíamos tener y por recomendación de nuestros pastores. Pero nuestra confianza nunca se va a basar en lo que vemos. Mi confianza no se va a basar en lo que tengo o no tengo.
Mi confianza de lo que Dios puede hacer con mi familia no se va a basar en lo que está pasando con mi familia, amados, porque si se basara con lo que está pasando en mi familia, estaríamos todos aquí ya queriéndonos ir. Porque en lugar de mejorar la condición de casa, ¿qué pasa cuando empiezas a orar más? Hasta parece que empeora, ¿verdad? Y a veces hay gente que no lo dice, pero lo piensa porque conozco a mis ovejas. ¿Y si ya no oro? ¿Y si mejor lo dejo por la paz? Porque cuando oro, peor se pone la cosa. Amados, nuestra confianza no se va a basar en la seguridad que alguien más prometa darnos, que algo más prometa darnos. Mi confianza se va a basar completamente en que mi mirada está puesta en el Rey. El problema de la nación es que no volteaban a ver a su rey. Su mirada la ponían en otras cosas. Isaías capítulo 10, verso 20 al 22. Vamos a volver un poco hacia atrás. Isaías capítulo 10. Dice así la escritura: aconteció en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente, dice el verso 21, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. El Señor le dice a la nación: cuando vuelvas, ya no pondrás más tu confianza en el que te hirió. Ya no pondrás más tu confianza en aquello que te dañó. Ya no pondrás tu confianza más en aquello que te llevó a la condición en la que te encuentras, sino que yo te voy a sacar. Si tus ojos están en mí, entonces algo puede pasar contigo. Amén. El Señor nos llama continuamente a que sean direccionada nuestra mirada hacia el Señor. Amén. Ahora quiero decirte algo importante. Está en la pantalla. No podremos experimentar la salvación de Dios mientras sigamos poniendo nuestra confianza en aquello que ocupa el lugar de Dios. No hay posibilidad de experimentar salvación si seguimos poniendo nuestra confianza en aquello que le quita el lugar a Dios. Esto es lo que tiene que ser corregido y tratado en nosotros. Amén. Eso es lo que tiene que ser corregido. Esta semana en la oración, en el tiempo que tuvimos esta semana, leíamos Isaías capítulo 17. Y bueno, aprovecho para decirles que esta semana redoblamos la oración, si se dieron cuenta, ¿verdad? 8 de la mañana y 8 de la noche. Vamos a orar en la mañana y en la noche. Quien pueda venir en la mañana, aquí nos vemos. Quien pueda venir en la noche, aquí nos vemos. Quien pueda venir a las 2, se ganó el cielo. No, no es cierto. Quien pueda venir a las 2, acá nos vemos. Primeramente Dios en la mañana. Vamos a redoblar esfuerzo porque es la semana de nuestro viaje misionero, así que queremos ir bien orados. Así que esperamos en la mañana y en la noche para orar juntos. Amén. Y esta semana leíamos Isaías capítulo 17 y dice la escritura, el verso 7 y 8: en aquel día mirará el hombre. Una vez más, fíjate cómo hace un énfasis en lo que están viendo. En aquel día mirará el hombre ¿a quién? A su hacedor. Y sus ojos ¿qué? Contemplarán al Santo de Israel. Versículo 8, mira el contraste. Y no mirará a los altares que hicieron ¿qué? Sus manos, ni mirará lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. El contraste, lo decíamos en la oración el martes, el contraste es hermosísimo. No vas a ver lo que hiciste, vas a ver al que te hizo. Dios ya no quiere que veas lo que hiciste. Dios ya no quiere que veas lo que te hicieron. Dios ya no quiere que veas lo que estás haciendo. Dios quiere que veas al que te hizo.
Quiere que veas al Hacedor. Quiere que tus ojos lo puedan contemplar a Él. Porque cuando nuestra mirada cambia, entonces realmente nuestra vida cambia. Donde ponemos nuestro enfoque, donde ponemos el corazón, hacia donde apunta nuestro corazón, es la dirección en la que va nuestra vida. Amén. Ahora, en Isaías hay profecías acerca del Mesías. Isaías es uno de los libros interesantes acerca del Mesías. Algunos teólogos le llaman el Evangelio según Isaías, por las profecías que habla acerca de Jesús, acerca del siervo sufriente, acerca del ungido de Jehová, que vamos a leer en próximas semanas. Estoy muy emocionado por esa lectura que se nos acerca. Pero en pasajes anteriores hay promesas acerca de un Mesías que habría de venir. Y una de las intenciones del profeta Isaías para con la nación es que pudieran poner su mirada en el Mesías, pudieran poner sus ojos en el Mesías. Iglesia, hoy tienes un llamado sobre tu vida. Pon tu mirada en el Mesías. Pon tu mirada en Jesús. Pon tu mirada en aquel que puede limpiarte y lavarte de tus pecados y de tu maldad. Isaías capítulo 7, verso 14 habla al respecto. De hecho, en el contexto de Isaías capítulo 7, 14 está hablando acerca de una nación que está alejándose de Dios, que está metiéndose en problemas y metiendo en problemas a la nación de Israel. Dice el 7, 14: por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emanuel. ¿Y sabe lo que significa Emanuel? Dios con nosotros. Gloria a Dios por mis teólogos de Castillo del Rey Cancún. Emanuel significa Dios con nosotros. En otras palabras, cuando ve la necesidad del pueblo, el Señor les habla de la profecía del Mesías que habría de venir. Y tienes un problema, que no tienes a Dios en medio tuyo. Pero te voy a dar una señal. De una virgen nacerá y concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emanuel, que significa Dios con nosotros. Porque tú no quieres a Dios contigo, pero te voy a enviar a alguien que se va a llamar Emanuel. Es lo que el pueblo había perdido, es lo que habían perdido de vista, es lo que estaba lejos de su corazón. Ellos no veían a Dios en medio de ellos. Pero ¿qué hace Dios? Pon tu mirada en el Mesías. Se llamará su nombre Emanuel. Lo mismo en Isaías capítulo 9, versos 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿listos? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cuando dicen amén a su palabra. Una vez más, la mirada hacia la que el Señor quiere que su pueblo se enfoque es hacia las necesidades que la nación tiene. Admirable, consejero, necesitaban consejo esta nación. Príncipe de paz, necesitaban paz. Estaban en un continuo ataque, en un continuo asedio que no los dejaba respirar. Imagínate vivir en un estrés constante que no te deje respirar. Es horrible. Pero ¿qué les dice Dios? Yo levantaré a alguien que será príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Admirable, consejero, Padre eterno. La nación necesitaba un padre que los guiara, que los abrazara, que los enseñara, un Dios fuerte que los defendiera. Y esa es la promesa a la que el Señor quiere que la nación pusiera sus ojos y viera sus ojos. Ahora, podemos decir, bueno, qué injusto para la nación, porque Jesús nació años después, cientos de años después todavía. No nació en ese momento que el Señor les estaba diciendo eso. Pero déjame decirte algo interesante, y tiene que ver con este pasaje. Dice, verso 7: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán ¿qué? Límite. Ahí empezamos. Dios no está limitando a un momento, está prometiendo lo que ha de acontecer, pero no lo está limitando. ¿Se da cuenta? Y luego dice, sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo ¿qué?
en juicio y en justicia, ahí le va, desde ahora y para siempre. El cumplimiento de la promesa está en Cristo Jesús. Amén. Pero no se limitaba solamente el momento. En otras palabras, esta nación no tiene excusa de decir, sí, pero en mi tiempo no nació Jesús. No, Él está prometiendo que si su mirada estaba hacia Él, yo puedo levantarme como admirable, como consejero, como príncipe de paz, como quien te va a sostener, como quien te va a ayudar. ¿Sí? No hay límite. Esa es la obra del Señor en el corazón del hombre. Isaías capítulo 11, otra promesa del Mesías. Mire qué hermoso. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre de él el espíritu de Jehová. ¿Se acuerda cuando dijo Jesús esas palabras? El espíritu del Señor está sobre mí. ¿Espíritu de qué? De sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará como con justicia a los pobres, y arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto en sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ese es mi Señor. Entonces el profeta le está hablando a la nación: pon tus ojos en el Mesías, pon tus ojos en el que te ha de salvar. ¿Por qué dije acerca de que podía la nación excusarse en decir, bueno, pues no nació Jesús en mis tiempos? Lo digo por lo siguiente, ¿listo? Porque si ellos no tienen excusa, tú menos, porque a ti ya te nació el Salvador. Porque la época y el tiempo en el que vivimos ya están no solamente esperando como ellos tenían que esperar que se cumpliera, tú y yo ya vimos que se cumplió. Por la fe creemos que ya se cumplieron estas palabras. Por lo tanto, mi mirada, cuando se enfoca en el Mesías, yo puedo descansar en lo siguiente: Él tiene consejo para mí, Él tiene palabra para mí, Él puede poner su temor en mi corazón para no hacer algo que ofenda a su nombre. Él tiene sabiduría que me puede guiar. Él es admirable. Él puede ser consejero, Él puede ser príncipe de paz para mi estrés y para mi ansiedad y por lo que estoy enfrentando. Él puede gobernar con su imperio de paz en mi interior. Pero volvemos a el problema de la nación y el problema de nuestro corazón, si es que es el que nos encontramos hoy, y es en dónde estamos mirando. ¿A quién estamos mirando? ¿En dónde está nuestra mirada? ¿En quién nos estamos enfocando? Ahora, Isaías capítulo 6 es un pasaje pivotal en el libro de Isaías, porque marca el llamado de Isaías. Marca cómo Isaías tuvo este encuentro con Dios. Ahora, Isaías ya estaba profetizando, ¿sabía eso? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, hay profecías de Isaías. ¿Qué significa? ¿Que esas profecías no valen porque hasta el 6 se encuentra con Dios? No. Pero significa que Isaías tuvo que pasar por un momento clave en su vida para que entendiera lo que Dios quería hacer con la nación. Y me gustaría que vayamos a Isaías capítulo 6, versículo 1, y termino con esto. Ya sé que querían que dijera eso. Capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, ¿listos? Vi yo al Señor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Por qué tiene que ver y por qué es tan importante estas palabras del profeta Isaías, este recuento de su llamado? Porque empezó en donde puso su mirada. Primero él veía la necesidad de las naciones, y yo lo creo fielmente, con corazón de profeta y de celo por amor a Dios. Él veía lo que pasaba con las naciones, y en los pasajes anteriores dice: ay de ti Egipto, ay de ti Moab, ay, y veía lo que estaba sucediendo. Pero llegó un punto donde Dios tuvo que manifestarse en su vida en el año que murió el rey Usías, y entonces su mirada cambió, y dice la escritura: vi yo al Señor.
vi yo al Señor, sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahora, el versículo 3 dice así, que había unos serafines que el uno al otro daba voces diciendo, ¿listos? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y tiene Isaías esta visión. Él ve, sus ojos ven. Él vio, su mirada cambió. Donde tenía puesta su mirada, tomó un sentido y vio al Señor. Y cuando él ve esta imagen, dice la escritura que él recuerda que los serafines, que tenían una imagen bien extraña, daban voces, y lo que él escuchó que decían era: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y cuando él escucha estas palabras, cuando Isaías por fin ve al Señor, es lo mismo que le pasa a Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cambia por completo. Porque ya no dice Isaías, ay de las naciones vecinas, ay de lo que pasa con aquellos. Dice el versículo 7 de la siguiente manera. Dice, versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Ay de mi familia, ay de mi esposo, ay de mis hijos, ay mis hijos, dijo la llorona. Hasta que ves a Dios y que dices, ay de mí, que soy pecador. Ay de mí, que he visto la santidad de Dios y quedo tan corto de llegar a ella. Ay de mí, porque soy muerto. Soy hombre inmundo de labios. Habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Y mis ojos, ¿qué dice? Han visto ¿a quién? Por eso dije que terminaba con esto. Isaías 33, verso 17 dice: tus ojos verán al Rey. ¿Sabes por qué Isaías estaba contento de decir eso? Porque Isaías había visto al Rey. ¿Y por qué él había visto al Rey? Sabía lo que iba a pasar con la nación cuando ellos vieran al Rey. Israel, tus ojos mirarán al Rey. Y te va a pasar lo que a mí me pasó, chequeteto. Ya quiero que veas al Rey como yo lo vi. Ya quiero que lo veas. Deja de ver a Egipto. Deja de ver a las naciones de al lado. Deja de ver a los fuertes. Deja de ver al que te hizo daño. Y empieza a ver al Rey. No pierdas de vista. Amados, el juicio de Dios sobre Israel no solamente era por lo malo que estaban haciendo, sino era porque habían perdido de vista la santidad de su Dios. Se habían olvidado de quién era su Dios. Se habían olvidado del peso de la santidad. Cuando Isaías escucha santo, 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 él dice: yo soy todo menos eso. Y luego declara: y el pueblo en el que vivo está igual o peor. Habito en medio de pueblo de labios inmundos. La condición en la que estamos no es la de santidad. Pero ¿cómo se direccionó el corazón de Isaías? Sino cuando vio al santo. Contempla la santidad. Cuando contemplamos su santidad, me va a llevar a reconocer mi condición. ¿Te ha pasado que no sabes qué tienes? Que tienes como algo que no sabes qué es, pero como que lo traes y como que, ay, no sé qué tengo. Tengo algo, pero no sé qué tengo. ¿Le ha pasado? Le voy a contar un secreto. Cuando se sienta así, contemple la santidad y la majestad del Señor.
cuando llegue el momento oportuno, en su misericordia y en su santidad, te darás cuenta de lo que tiene que ser corregido en el interior. Es lo que pasó con Isaías. Contemplar su santidad me lleva a reconocer mi condición. Ahora, no se quedó ahí diciendo, ay de mí que soy muerto. Y esto es ver correctamente a Dios. Porque si no vemos correctamente a Dios, también corremos un peligro. Donde solo vemos su santidad y vemos su magnificencia y vemos su poder, pero no ocurre nada en nosotros. De nada sirve decir, ay, soy pecador. Pero bueno, así es la vida sigue. Porque no hay corrección. Ay de mí que soy de labios inmundos. Pero bueno, ahí vemos cómo le hacemos esta semana, porque pues si se me sale una, pues ni modo, ya la dije. Nada sucede si no dejamos que el Señor haga algo en nosotros. Eso es ver correctamente a Dios. Cuando vemos correctamente a Dios, viene el versículo 6 al 8. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Lo tomó del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Porque Él cambia nuestras vidas cuando Él toca nuestro corazón y vemos correctamente a Dios. Amén. Gracias, Señor. Entonces volvemos a Isaías capítulo 33, verso 17, donde dice: tus ojos verán al Rey en su hermosura. Dejarás de ver lo que crees que es tu confianza y seguridad, y tus ojos verán al Rey. Yo una vez vi al Rey y mi vida cambió para siempre, y estoy contento porque tus ojos lo verán. Contempla. Reenfoquemos nuestra mirada una vez más. Isaías capítulo 33, el verso 17 dice: tus ojos verán al Rey. Pero mira qué interesante contexto en el verso 15 al verso 16. ¿Lo tienes? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. ¿Te das cuenta cómo el versículo 15 y el versículo 16 tienen que ver con conducta transformada y cambiada? ¿Sabes por qué se atreve a hablar Isaías de conducta cambiada y transformada? ¿Y quiénes son los rectos y los justos y los que no levantan su mano para hacer trampa, y los que tapan sus ojos para no ver cosas que no deben de ver, y los que tapan sus oídos para no oír propuestas que van a dañar a otros? ¿Sabes por qué habla de conducta Isaías? Porque el versículo 17 dice: tus ojos verán al Rey. Y porque estoy seguro que si tú ves al Rey, tu vida puede cambiar. Tu vida puede cambiar. Es que ya no tengo fuerzas, es que ya no puedo, es que pon tus ojos en el Rey. Pon tu mirada en el Rey. En el nombre de Jesús. Señor, hoy ponemos nuestros ojos en ti, Señor.